Buenos días a todos. Hoy celebramos el Domingo de la Palabra de Dios, que fue instituido por el Papa Francisco hace algunos años para invitar a todos los cristianos a recordar la importancia de la Palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestra vida religiosa, en nuestra vida espiritual. ¿Qué es la Palabra de Dios? La Palabra de Dios es la palabra revelada, es la Biblia. Es sobre todo el Evangelio, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. La palabra de Dios es palabra revelada porque, como subraya el Evangelio de la misa de hoy, es cumplimiento de las promesas divinas, de las profecías. Dios promete y en Cristo, en la palabra de Dios, se nos anuncia el cumplimiento de las promesas de Dios. Es, por tanto, anuncio de una verdad, una novedad sorprendente. Normalmente también se nos dice que la palabra de Dios, palabra inspirada, es alimento de nuestras almas. Es alimento, ¿en qué sentido la palabra puede ser alimento? También sucede a menudo en nuestra vida ordinaria. A veces nos dicen una noticia, nos dicen alguna cosa positiva, que nos da fuerza, que nos da nuevas energías. Quizá nos encontramos en la soledad, la enfermedad nuestra puede provocar momentos de soledad, y una persona que viene a vernos y que nos cuenta cosas bonitas, positivas, interesantes, nos da nuevas ganas de vivir. Pues algo parecido sucede con la palabra de Dios. La palabra de Dios es alimento de nuestras almas. Nos da alegría, nuevas ganas de vivir. Muchas veces no podremos recibir el alimento tradicional de la vida cristiana, que es la Eucaristía, el pan eucarístico. No lo podemos recibir porque nuestras condiciones de salud no nos permiten ir a la misa. Pues bien, en el cristianismo tenemos, por así decir, dos alimentos principales. Uno es la Eucaristía y otro es la palabra de Dios. La palabra de Dios sí que la podemos recibir aun estando enfermos e imposibilitados a salir de casa. La podemos recibir pidiéndole a alguna persona que nos acompaña que nos lea algún parágrafo de la palabra de Dios o escuchándola directamente. Entonces, esa palabra es alimento, nos da nuevas ganas de vivir, porque es cumplimiento de las promesas. Siempre la palabra de Dios es cumplimiento de promesas que están también en nuestro corazón, promesas, deseos muy profundos que tenemos todos los hombres en nuestro corazón, promesas de perdón, promesas de vida eterna, promesas de reconciliación con Dios, por ejemplo. Y entonces, escuchando la palabra de Dios, nos alimentamos. Si no la escuchamos, nuestra vida espiritual poco a poco se va adelgazando hasta llegar a morir si no la alimentamos. Por tanto, la sugerencia en este domingo de la palabra de Dios, la sugerencia a todos es esta: leamos diariamente la palabra de Dios, escuchémosla, acojámosla. Basta poco, bastan 2 minutos, bastan 3 minutos, y después meditarla metiéndola en nuestro corazón. Leemos un párrafo de la palabra de Dios, leemos una parábola, un milagro de Jesús, lo volvemos a leer una segunda vez para subrayar bien alguna palabra y después la meditamos, la metemos en lo profundo de nuestro corazón. 5 minutos, 10 minutos, no hace falta más. En ese tiempo nuestro espíritu, nuestra alma se está alimentando, se está llenando de Dios.
adquiramos esta costumbre cotidiana, como tenemos la costumbre de comer, de cenar, de desayunar, la costumbre de alimentar todos los días nuestra alma con la palabra de Dios. Y deseo a todos un buen domingo y una buena meditación de la palabra de Dios.